Ay, la guerra franco-prusiana. ¿Saben? Creo que si hiciéramos una lista que relacionara qué tan importante es una guerra y qué tan olvidada está, definitivamente la guerra franco-prusiana entra por lo menos en el top 5. Y es que si tú le preguntas a 100 personas, puede que ninguna sepa qué es la guerra franco-prusiana. Y lo entiendo, no es tan importante al menos para nosotros, pero si quieres entender, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, primero tienes que pasar por la guerra franco-prusiana. Así que, ¿qué les parece si le echamos un vistazo? Bien, primero repasamos las causas. Empezamos en 1866. Aquí se dio la guerra de las 7 semanas. Austria y Prusia se pelean por los terrenos, básicamente. Y es que para este entonces ambos tenían una gran influencia en la Confederación Germánica. Pero ninguno dirigía completamente la situación. De hecho, Francia hubiera entrado a esta guerra de no ser porque pensaban que los austríacos podían ganar. Pero al final, después de 7 semanas, como el mismo nombre de la guerra lo indica, ganaron los prusianos. No fue una victoria aplastante, no pusieron condiciones de derrota aplastantes, solamente excluirían a Viena de la unificación alemana. Así que, ¿Alemania está unificada? Bueno, sí, no, y es que al final los franceses amenazaron con declarar la guerra. Si es que se anexionaban también a esta misma confederación Baden, Baviera y Württemberg. Al final no pasó, y se quedó únicamente como la Confederación Alemana del Norte. Entonces, ¿solamente por eso? ¿Por impedirles unificarse completamente los prusianos le declararon la guerra? No. De hecho, miren en qué año estamos. Estamos ahora mismo en 1866 y la guerra fue hasta 1870, así que todavía falta un poco. Pero ese poco no duraría nada, ya que en 1867 ocurre de nuevo algo que aumentaría las tensiones entre Francia y Prusia. Y es que en este año sucede la crisis de Luxemburgo, en la cual el emperador Napoleón III propone comprarle Luxemburgo a los Países Bajos. Para quien no sepa qué es Luxemburgo, que honestamente no los culpo, hasta Surinam es más conocido que esa madre, es un país que actualmente está situado entre Francia y Alemania, en ese entonces entre Francia y Prusia, y Napoleón III quería comprarlo, pero básicamente los alemanes le dijeron, no, estás pendejo. Y básicamente se negaron a que Luxemburgo fuera anexionado por Francia. Al final esto terminó con la intervención del Reino Unido y fue una victoria diplomática prusiana. Al final Luxemburgo se declaró como una zona neutral y se aumentaron las relaciones entre neerlandeses y luxemburgueses. Pasemos a 1968. En este año había una vacante en el trono español después de una revolución ocurrida en el mismo país. Así que se propuso a un príncipe alemán, el príncipe Leopoldo, como posible candidato al trono de España. Sin embargo, esto a Francia no le gustó nada, e hizo que el príncipe Carlos, el padre del príncipe Leopoldo, tuviera que renunciar al trono de parte de su hijo, así que lo hizo. Sin embargo, Napoleón III, para estar más seguro, decidió mandar a un embajador a Badems, que era donde entonces se encontraba vacacionando el emperador alemán. Al final todo fue bien y el embajador decidió enviar un telegrama a París, pero como otro von Bismarck quería guerra, que honestamente después de todo lo sucedido no era tan difícil, es hasta más difícil encontrar a alguien que de cringe en el furry fandom que hacer que Francia y Prusia entraran en guerra. Interceptó el telegrama, haciendo ver como si el embajador hubiera sido humillado en Badems, y al final, el 19 de julio de 1870, Francia le declara la guerra a Prusia. Llegó la hora de entrar de lleno en la guerra. Al final, gracias a la buena logística alemana, lograron juntar a más de 1 millón de hombres, y gracias a la mala logística francesa apenas lograron movilizar a unos 280.000. Pero esto a su vez mandó a la mierda al plan francés, que consistía en luchar directamente en territorio prusiano, y al final cada vez luchaban más en su propio territorio. Pero el inicio del fin de esta guerra para los franceses se daría en la batalla de Gravelotte. Dirigidos por von Moltke, el cuarto ejército prusiano y el ejército del Mosa lograron hacer que los franceses retrocedieran hasta Metz, donde el primer y segundo ejército prusianos los empezarían a asediar. Al ver esto, Napoleón III decidiría llevarlos para apoyar a sus hombres, llevar al ejército de Chalons. Perdonen mi mala pronunciación del francés. Pero fueron interceptados por von Moltke de nuevo con el cuarto ejército prusiano y el ejército del Mosa. Y aquí es donde sucede la batalla de Sedan. Si quieren la versión corta de la batalla de Sedan, bueno, es esta. Pero si quieren la versión larga, básicamente entre el 1 y 2 de septiembre de 1870, como ya dije, se enfrentaron las tropas de von Moltke contra las tropas del mismísimo emperador de Francia. ¿Y qué tal les fue? Bueno, veamos las bajas. Al final en esta batalla hubo 17.000 muertos y 21.000 capturados del bando francés. Y del bando prusiano, solamente 2.320 muertos. Así que por eso
El segundo imperio francés se termina rindiendo, pero después de un levantamiento en la capital se proclama la Tercera República Francesa y estos deciden seguir en guerra con la Confederación Alemana del Norte. Como Bismarck se esperaba esto, mandó un asedio a París. El asedio empezó el 20 de septiembre de 1870 y terminó el 25 de enero de 1871, cuando la Tercera República Francesa decide capitular. Al final, como consecuencias directas, tenemos primero que los territorios de Alsacia y Lorena son seguidos al Segundo Reich, que se proclama en el mismísimo Palacio de Versalles, y principalmente, y lo que decía al principio, tenemos el golpe en el honor francés. Se crea un revanchismo entre el pueblo. Quieren Alsacia y Lorena de vuelta y lo conseguirían en la Primera Guerra Mundial. Y así, señores, termina la guerra franco-prusiana. Evidentemente hay mil y un casos más, pero este es solo un resumen. Así que ya saben, si les gustó, denle like a esta madre y pues se despide el pinche furro que habla de historia.